Amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Pues hoy vamos a contar nuestras experiencias y anécdotas que nos pasaron durante el camino de Puerto Vallarta hasta Talpa, amigos. Pues la primera, amigos, que se nos olvidaron el celular. Ya veníamos del camino y que se nos olvida el celular y tuvimos que regresarnos. Y empezamos de ahí del Canopy River. del Canopy River. Empezamos ahí. La caminata. Y el segundo, ya habíamos llegado al Mirador de la Virgen. ¿Y qué pasó? Pues íbamos a pasar la noche ahí, pero resulta que ahí hay muchos alacranes. Así. Ya estaba acostada yo y empezaron a salir. Así que Matamos como 5 alacranes, amigos. y Como fue 5. Y mejor no nos quedamos a dormir. Nos fuimos a otro rancho. Y ahí en el rancho nos quedamos al pie de la carretera, amigos. Ahí de un ladito de la carretera nos quedamos. Y ahí nos quedamos a dormir, nada más, no armamos casa de campaña, simplemente nada más pusimos el plástico, nos acostamos y nos metimos a la bolsa de dormir. Y pasa gente a caballo, pasó gente a carro y no nos miraron. Hasta que pasó un señor en una moto y ya nos dijo que si estábamos bien y que si queríamos ir a dormir a la capilla del pueblito, se llama El Hundido, y nos fuimos al tejabán de la capilla. Ahí pasamos la primera noche. así es, amigos. Pero cuando bajamos lo que es al Mirador de la Virgen, cuando íbamos bajando, porque el mirador está arriba, y íbamos bajando, bueno, yo lo que alcancé a ver, y se lo comenté, alcancé a ver de que venía una luz detrás de nosotros, y volteé yo, y le digo, viene otra gente atrás de nosotros, y apagué la lámpara, y volteé, y ya no se veía nada, y volvió a prender la lámpara, y volteé, y venía la luz, detrás de nosotros venía, no sé realmente, amigos, qué sea, realmente. ¿Qué habrá sido? Yo sí, realmente así lo vi, cuando salimos de ahí desde el Mirador de la Virgen. Está la bajadita y una vueltecita y llega uno al rancho. Entonces ya íbamos bajando cuando volteé y vi una lucecita que venía también bajando atrás de nosotros. Y dije, canijo, digo, a ver, viene más gente detrás de nosotros caminando. Pero ya no. Entonces seguimos caminando. Y yo como que de reojo volteaba y veía la luz. Y se lo comentaba. ¿Ya? Sí, me decía que alguien más venía o porque se veía esa lucecita, pero pues yo creo que ya la Virgen. Nos salimos porque fue la bajada hacia las Guásimas. De las Guásimas por esa bajada de otro ranchito. Si ustedes no ubican el Mirador de la Virgen, hay otros videos atrás que está es mirador, si gustan verlos. Y la siguiente, amigos, que bajamos acá por el lado de Barandillas. Subimos el cerro de Barandillas y bajamos el cerro de Barandillas, pero unas vacas que nos salen ahí, que no nos dejan pasar. Que nos siguen. Nos siguieron las vacas. Nos siguieron las vacas bravas, porque esas eran bravas. Ya íbamos para Zapotán. Y saliendo del ranchito, había una vaca. Y bueno, yo seguí caminando, pero volteó. Y seguí caminando, pero ya como que empezó a caminar para conmigo. No, me regresé, no, la verdad nos venimos corriendo. Nos regresamos otra vez a la casita. Nos regresamos al rancho otra vez. Porque no nos dejaba pasar esa vaca. Y ya vimos pues un caminito. Y pues por ahí le dimos y ya salimos más para adelante. Y pues seguimos nuestra aventura por el camino. Caminando.
hasta llegar a Zapotán. Pues este es el recorrido que nos aventamos, amigos, y un poco de anécdotas que tuvimos. Sí, llegamos a Zapotán ¿Y y luego seguimos subiendo ya el Ah. Cerro del Cabro, encontramos unas huellas ahí que pensamos que son de tigre o de algún gato montés, pero pues ahí van a ver el video y esa huella No, la van a ver muchos. Y ya veníamos bajando. ¿Y qué creen? Se nos acabó el agua, amigos. Veníamos ya cansados y sin agua. Y ya le preguntamos a un señor. Y entonces nos dijo que a 1 hora había el arroyo. Nos faltaba muchísimo todavía. Mucho todavía por llegar. Y ya sin agua. Nos quedaba por aquí así de agua. Lo que era como un cuartito de agua nos quedaba. Eso es lo único que traíamos. Y ya veníamos, ya venía un poquito pues desesperado, sin agua, el cansancio y todo. Y ya me decía porque si tomara agua, pues le digo, no, pues mejor que se la tome ella y me la dé yo. Y resulta que ya veníamos bajando y nos encontramos una botella de Coca-Cola llenita de aguas, amigo. Yo no sé quién se le cayó, que estaba tirada en el camino. No, pues. Pero antes de eso nos encontramos un charquito de agua, toda sucia, amigos, toda sucia. Pues de ahí nos bañamos porque ya andábamos medio deshidratados y todo, y para seguir caminando pues nos echamos agua en la cabeza y todo, y estaba llena de lo... Pero nos refrescó y nos dio ánimos de seguir adelante. Pero ya con esa agüita que nos echamos en la cabeza, seguimos adelante y vamos para adelante. Sí, sí. Y ya nos pasó eso, de la botella de agua. Y lo más chistoso, que como unos 50 metros más o 100 metros menos. más o menos, estaba el arroyito que tenía Y nos agua. agarramos la botella, tomamos, ¿no? Porque esa era agua limpia, agua buena, nos echamos a la cabeza, tomamos y todo, y llenamos nuestros bolitos y todo, y le seguimos caminando. No caminamos ni 20 metros, cuando encontramos el arroyo, amigo. Le vienen ahí del arroyo. Pues pero ya habíamos tomado agua, pero de arriba del cerro se veía el arroyo grande también, pero ahí vamos para abajo, hasta que llegamos a Cabos. A Cabos, porque en La Joya no había gente viviendo en la casita que estaba ahí. Y pues nosotros ya teníamos desde las 7 de la mañana caminando sin descansar hasta... ¿Y qué pesarían ahí? Yo creo como las 5, 4:30 de la tarde, hasta llegar a Cabos. Decidimos caminarles a Cabos. Y llegamos a las 6 de la tarde a Cabos. Y pues esa fue nuestra experiencia, nuestras anécdotas, amigos. Es algo corto, pero queríamos compartirlo con ustedes. No va a salir en el video, pero queríamos decirle todo lo que nos pasó en el camino. Y ya cansado, a veces que nos sentábamos, a veces que les íbamos todo otra vez, a veces que cantábamos, a veces que contábamos chistes y pues más para seguir camino. Darnos ánimo uno al otro, porque pues nada más él y yo veníamos y... Nomás los dos. Y pues ánimo, Tilín, hasta que llegamos a Talpa. ¿Y cuál fue tu experiencia de la caminada? Es mi primera vez que yo vengo a Talpa caminando, porque en mi vida he venido caminando. Pero sí me gustó la caminada y todo. Está muy bonito porque en el Cerro del Cabro me tocó ver venados con la blanca. Oh, sí, amigos. Que 2 venaditos que andaban los pobres ahí buscando agua también. Pues sí, ha de haber más animales, pero... ¿qué era? Un tigrillo, ¿qué era? Un zorro. O un zorro, algo así, amigos. Un zorro que estaba ya por la carretera como que lo mataron, pero ya tenía como unos 2 meses, porque ya era el puro cuerito lo que estaba, ya tenía rato. Pero sí, amigos, nos comentaron de que sí había tigres, los venados, veníamos caminando y escuchamos ruidos. Y nos quedamos parados, pensábamos que era otra cosa, porque no sabíamos y no veíamos qué era.
pero ya empezamos a caminar despacito y pues alejarnos de lo que era el cerro, porque el cerro pues nos quedaba un poquito arriba y nos alejamos, nos empezamos a alejar y vamos viendo que eran venados también, amigos. Muy bonitos. Muy bonitos, eran como unos 5 o 6 venados que andaban ahí en el cerro. Eso es lo bonito de venir por la montaña, porque pues, disfruta uno la naturaleza viva, los animales, los árboles, el olor de los pinos, mucho roble, encino, infinidad de árboles, y pues se disfruta la caminata. Sí, es muy largo el camino, eso sí, pero yo lo disfruté, gracias a Dios y a la Virgen, llegamos bien hasta con ella, y pues para mí estuvo muy bonito el recorrido. Muy bonito que estuvo el recorrido, aunque estés un poco cansado por los cerros. El cerro más pesado es ya saliendo del Jorrío Paradise hasta llegar a Zapotán. Ese sí está pesadito. Es igual como el del el Cerro del Cabro, sale uno de Zapotán, tienes que subir todo el cerro, no te puedes quedar arriba por los animales que te pueden llegar en la noche o algo. Tienes que bajar y llegar hasta Cabos. Hasta Cabos tienes que llegar. Sí, tiene uno que meterle. Entonces, ahí. Sí, tiene uno que caminar fuerte para evitar quedarte en áreas donde corres peligro. Caminar muy recio. Y nosotros, pues caminamos bastante, caminamos todo el día para lo que fue, de San Pedro, ¿verdad? De San Pedro hasta Zapotán. De San Pedro a Zapotán. De San Pedro a Zapotán le caminamos recio. Y otro día de Zapotán hasta Cabos, que igual, todo el día, sin parar. 11 horas de camino. Sí nos descansamos tantito y todo eso, pero lo más, porque si nos cansamos 30 minutos, 15 minutos, pues era una desventaja, pues entonces teníamos que seguir caminando. Pero lo muy bonito estaba el recorrido, muy bonito estaba. Yo viví muy bien mi experiencia por ser por primera vez mi caminata. Aunque las vacas me habían hecho correr como gacela. ¿Lo volverías a hacer? No, ya no vengo caminando, agarro mi camión y acá lo espero, yo ya dije. Agarro mi camión, lo hospedo acá en el hotel, acá lo espero, yo caminando ya no, ya. Por primera vez en mi vida hice esta caminata, pero está muy bonita y todo, pero ya no llego. Ya no llego porque ya no sirven mis patas para caminar. Y ahorita todavía tengo una ahí anda todavía. Sí, llegó ya un poquito lastimada de su pie. Yo también de lo que fue la pantorrilla, muy como acalambrado ahí en Cabos, amigos. Estaba acostado y me quise parar porque dormimos en el suelo y sentía lo frío del suelo, sentía lo frío, porque no pusimos nada, entonces sentía lo frío, entonces conseguimos cartón, pues toda la gente de Cabos se portó muy bien, amigos, muy bien, nos ofrecieron sus casas, pues nos ofrecieron cobijas, colchas, como cobertores, y pues eso colchonetas, y eso es lo que pusimos en el piso, amigos, para no sentir tanto el frío. La gente por el camino también muy amable, todo muy amable. Un señor también nos regalaron Gatorade, nos regalaron agua. Aquí en el pueblito de Los Ocotes, una familia, ahí nos regalaron suero, Gatorade. Pero nadie se paró para darnos raites, amigos. Eso sí, muchos con carro, pero nadie dijo, ¿saben qué? Les damos un ray aquí al otro ranchito o algo, pero nada. No, nadie. Nadie. Ay, nomás te saludan, pero nadie se para. Pero ya llegando a los ranchos son muy amables, amigos. Ya llegamos a Cabos y sí los vimos, ya nos dijeron, sí, los vimos caminando. Ah, bueno. Sí, pues ellos salieron del trabajo, pues venían de sus parcelas, también, de sus trabajos, y nos vieron que veníamos caminando, pero gracias a Dios llegamos. Pero va a ver si el año que entras y Dios me da licencia, a ver, no prometas. Me vuelvo a echar el mismo recorrido, amigos. Ya me lo ofrecieron para en Semana Santa.
este mismo recorrido para Semana Santa, para este año 22. Pero vamos a ver, porque ya me la aventé, y Semana Santa ya está a la vuelta, ya está a la vuelta de la esquina, amigos, y pues necesitamos uno descansar bastante porque sí está la jornada muy, muy larga. Y pues amigos, esta fue nuestra experiencia del recorrido que tuvimos de nuestra caminata de Vallarta a Talpa. Ahí los alacranes, las vacas, y le digo que la luz esa que vi, bueno, yo la vi, no sé, déjenme aquí en los comentarios que posiblemente sea, para ver qué dicen ustedes. Y pues fue bonito el recorrido, llegamos súper cansados a Talpa. Ahorita ya tenemos 2 días aquí en Talpa, ya estamos descansados, ya estamos con ánimos, ya comimos, amigos, porque no habíamos comido, no comíamos, no desayunábamos porque salimos muy temprano y la gente se levantaba hasta las 9, 10 de la mañana por el frío, porque estaba haciendo muchísimo frío. Y pues nos levantamos nos veníamos sin desayunar, y pues en el cerro pues no comíamos. Y pues hasta llegar hasta otro rancho, ya comíamos, desayunábamos, comíamos y cenábamos, y a dormir, amigos, todavía. Pero déjenme mostrarles. Y amigos, nos trajimos canela desde Vallarta para preparar en el cerro, y nos quedábamos y todo, pero es canela paseada, se regresa intacta. Aquí lo traemos todavía. No hicimos canela, no hicimos nada, de lo cansado, de lo rápido que veníamos. Miren, aquí está nuestra canelita todavía. No, pero fue mejor que se quede la canela y caminarle, porque si uno se para ya una media hora o una hora, es tiempo perdido y arriesgar nuestra ollita, amigos, mi olla de mi canela y la canela y el azúcar completito. Y el azúcar todo. Pero con la prisa, amigos, ni nos paramos. La canelita o las galletas nos las trajimos también. Por el camino, ahí. A veces llegó una ocasión de que nos paramos ya entre Cabos y Talpa, un ranchito, y no compramos nada en la noche para desayunar, y traíamos Gatorade, y con eso es lo que desayunamos, galletas con Gatorade, porque se nos olvidó, amigos, de lo cansados, se nos olvidó comprar algo. Entonces, hay que comprar las cosas con anticipación. Sí, pues Ese nos trajimos también para desinfectar. Botiquín. Y trajimos muchas cosas, amigos, muchísimas cosas. Alcohol, curita, vendas, muchísimas cosas traíamos en la maleta. Ungüentos también. Paracetamol, para el dolor. Pues poco a poco nos estamos acordando de estas anécdotas que nos sucedieron. Pues hay otras, pues todas fueron chistosas, porque a veces no nos pasó nada malo, es lo importante, y llegamos con bien. Así que pues para mí fue muy buena la experiencia, porque los paisajes están muy bonitos para acá. La noche, amigos, también muy bonita noche nos tocó. Lo malo que la cámara que tengo no se ven bien las estrellas, pero muy, muy, muy bonita, muy clara la noche y todo eso. Y según nosotros nos venimos por la luna llena, y que para que nos alumbrara el camino y que no sé qué. La luna no salió. Nada, amigos, nada. La luna apenas está saliendo ya ahorita. Nada, amigos. La luna nunca nos acompañó en la noche. Se ocultaba como a las 9, a las 11, 12 de la noche ya en el cerro, y ya ya de la 1, 2 de la mañana el cerro estaba completamente oscuro. Pero traemos nuestras buenas lámparas, amigos. Muy buenas lámparas también traemos, porque hay que comprar eso también. Si gustan caminar y eso, compren buenas lámparas y que lucen muchísimo. Y bueno, pues amigos, esas fueron nuestras. Ahí si nos acordamos de otra vez se los dejamos en comentarios. Y pues fue nuestra aventura de Vallarta a Talpa.
y no lo que nos pasó. Lo que vivimos, lo que vivimos ahí, en nuestro recorrido. Así es, Pero amigos. aquí estamos. Y ya ya pues yo creo que ya mañana nos vamos, otro día nos vamos. Y si no, nos vamos a quedar 1 o 2 días más, pero yo creo que ya nos vamos a regresar, ya estamos bien, como dicen, al 100. Ya descansamos, ya comimos, ya dormimos bien y todo. Y pues ya nos recuperamos, amigos. No del todo, pero ahí dejamos las calorías que nos comimos, el pozolito de sí, Navidad, de Año Nuevo, todo. El ponche, El pastel. El pastel. Todo quedó. Todas las calorías que nos comimos en lo que es el 24, el Año Nuevo, los Reyes y todo eso, pues ahí quedaron en el cerro. Por eso traemos suficientes energías, amigos. Pero de todos modos se cansa uno bastante. Y está pesada las subidas y bajadas. Pero a pesar por los caminos que están, unos caminos están muy muy deteriorados, no están bien. Por las lluvias quedaron muy feos y sí están feos para el camino, pero poco a poco llegamos. Así es. Bueno, amigos, es nuestra historia, nuestra experiencia que pasamos. Queremos comentárselo a ustedes porque eso no va a salir en el video. Tener pues, nuestro video de recuerdo de nuestras cosas que nos pasan. Pues gracias por escucharnos a ustedes, estar aquí con ustedes y gracias a ustedes, amigos, a la familia que se preocuparon también porque les comentábamos que íbamos a venir para acá. Y pues si hicieron una oración o un rezo o pedir algo por nosotros, pues los agradecemos. Pues muchas gracias porque venimos para acá nosotros dos solos, solamente los dos, y pues no nos pasó nada. Y pues, sin más ni menos, amigos, nos vemos en el siguiente video. ¿Algo que comentar? Yo me la pasé muy bien, pero ya no vengo caminando, eso sí. En camioncito. En camión, sí. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, amigos, en el próximo video. Adiós. Adiós.